Amigos y amigas, madre mía, SpaceX no parece tener ninguna intención de bajar el ritmo. Mientras todavía está intentando recuperar la S-40 después de su último vuelo, la compañía ya está corriendo hacia la próxima misión de la Starship, y todo apunta a que el vuelo 14 podría ser un momento realmente importante, porque esta vez ya no hablamos solamente de otro vuelo de prueba. SpaceX sigue apuntando a una misión completamente orbital con sus nuevos satélites Starlink y, si todo sale según como esperan, incluso el primer intento de captura de una Starship versión 3 por la torre. Y por si esto fuera poco, esta semana también hemos tenido novedades bastante interesantes sobre Terrafab, nuevos movimientos en las instalaciones de Florida y pruebas en Masis, y hasta noticias relacionadas con el próximo lanzamiento. Así que vamos a ponernos al día porque hay muchísimo que contar. Como recordaréis, hace poco más de 2 semanas la S-40 consiguió realizar un amenizaje relativamente suave después de su vuelo. El problema es que una vez en el océano, la historia no había terminado. SpaceX había anunciado que enviaría un barco para intentar recuperar la nave, y ahora ya tenemos imágenes que confirman que la S-40 continúa flotando en el Océano Índico. De hecho, la nave ha recorrido cientos de kilómetros desde el lugar donde cayó, desplazándose lentamente por culpa del viento y las corrientes marinas. El equipo de SpaceX ha estado siguiendo su posición durante todo este tiempo hasta que finalmente consiguió engancharla a un cable de remolque. Y aquí hay un detalle bastante curioso. En lugar de enganchar el cable por la parte delantera de la nave, como muchos esperábamos, parece que lo conectaron en la parte trasera. Probablemente utilizaron alguna de las zonas estructurales destinadas a la unión entre la nave y el propulsor, ya que son los puntos suficientemente resistentes como para soportar las cargas generadas durante el remolque. El problema es que mover una estructura tan gigantesca por el océano no es precisamente sencillo. Con viento fuerte, oleaje y corrientes marinas, el barco no puede desplazarse a gran velocidad, así que aunque el remolque lleva ya varios días en marcha, todavía podrían necesitar semanas para llegar al puerto de Dampier, en Australia Occidental. Y el tiempo evidentemente será un factor decisivo. De hecho, SpaceX ya informó recientemente de que las condiciones del mar estaban empeorando y que la operación estaba resultando bastante más complicada de lo esperado. Podemos ver incluso unas enormes defensas flotantes alrededor de la Starship. Son básicamente grandes estructuras de goma llenas de aire que ayudan a mantener la nave estable mientras permanece en el agua y, sobre todo, absorben posibles golpes durante el remolque. Ahora mismo la recuperación completa no parece especialmente fácil, pero incluso si la S-40 no consigue regresar a Texas, SpaceX ya ha obtenido algo tremendamente valioso: imágenes y vídeos del escudo térmico después de un vuelo real. Y eso les permitirá analizar exactamente qué ocurrió durante la reentrada, qué zonas sufrieron más daños y qué necesitan mejorar. Personalmente me encantaría ver a la S-40 de vuelta en Texas para que los ingenieros pudieran desmontarla pieza a pieza. Cuando llegue al puerto, todavía queda por descubrir qué hará SpaceX con ella. Podrían subirla a un barco de transporte más grande y llevarla de vuelta a Estados Unidos, o enviar allí un equipo para documentarla y desmontar únicamente las partes que consideren útiles. Nunca hemos visto a SpaceX realizar una operación de este tipo con una Starship después de un amenizaje, así que será bastante interesante ver cómo termina esta historia. Pero mientras la S-40 sigue viajando por el Índico, SpaceX ya está preparando la siguiente misión. Sí, hablamos del vuelo 14 que se está acercando rápidamente. El Super Heavy y la siguiente Starship permanecen actualmente dentro del Megabay mientras avanzan con sus respectivas campañas de prueba, y además tenemos nuevas restricciones temporales de vuelo sobre Masis. Todo apunta a que podríamos estar acercándonos a una nueva ronda de encendidos estáticos, especialmente con la S-41. Y aquí llega una de las noticias más importantes de la semana. Durante la última llamada de resultados de SpaceX se confirmó que la compañía continúa apuntando a que el vuelo 14 sea completamente orbital. Eso significa que esta misión podría marcar un cambio importante para la Starship. Además,
SpaceX pretende colocar un conjunto de satélites Starlink de nueva generación en una órbita operativa. Y si todo sale según lo previsto, también intentarán por primera vez algo que llevamos mucho tiempo esperando. Sí, capturar la propia Starship con la torre de lanzamiento. Sí, la S-41 podría ser la primera nave que intente regresar hasta la plataforma número 2 para ser atrapada por los brazos de la torre Mechazilla. Ahora mismo el principal obstáculo para este intento no parece ser necesariamente SpaceX, sino conseguir todas las autorizaciones regulatorias necesarias. Si reciben el visto bueno y las pruebas previas continúan funcionando correctamente, el lanzamiento todavía podría producirse hacia finales de este mes. Y si consiguen completar todo el perfil de la misión, incluida la captura, podríamos estar ante un momento realmente importante para el programa. Porque a partir de ahí la frecuencia de vuelos podría comenzar a aumentar de manera mucho más rápida. De hecho, hay una cifra que SpaceX ha puesto sobre la mesa y que merece la pena analizar. La compañía quiere llegar a tener un Starship volando al menos una vez al día dentro de aproximadamente un año. Y sí, cuando escuchas eso por primera vez parece una auténtica locura. Pero hay que ponerlo todo en contexto. Durante el último año, SpaceX ha conseguido poner en órbita aproximadamente 2.500 toneladas de carga utilizando sus cohetes Falcon. Con Starship, el objetivo a largo plazo es muchísimo más ambicioso, llegar a poner en órbita hasta 1 millón de toneladas al año. Ahora bien, para alcanzar semejante cifra, con una capacidad aproximada de 100 toneladas por lanzamiento, estaríamos hablando de unas 27 misiones diarias. Así que podemos guardar esa cifra para el futuro. Mucho más interesante es pensar en un lanzamiento diario. Incluso eso sería un salto enorme respecto a la situación actual. Para conseguirlo, SpaceX necesitaría una flota importante de Super Heavies y Starship capaces de volar y reutilizarse muchas más veces. Y aquí aparece el verdadero problema. Probablemente el cuello de botella no sean tanto los vehículos como todo lo que existe alrededor de ellos. Propelente, agua, plataformas de lanzamiento, sistemas de almacenamiento, producción de oxígeno y metano. Solo tenemos que mirar lo que ocurre actualmente en Starbase. Después de un lanzamiento hay que volver a llenar enormes depósitos y transportar cantidades gigantescas de propelente y agua antes de que la plataforma pueda estar preparada para la siguiente misión. Eso no se puede hacer en 1 o 2 días utilizando únicamente camiones. Incluso cuando entren en funcionamiento las nuevas instalaciones de separación de aire y los sistemas de producción de metano, todavía tendrán que demostrar que pueden sostener una cadencia realmente elevada. Por eso creo que será mucho más interesante observar cómo evoluciona la infraestructura durante los próximos 12 meses. Si SpaceX consiguiera llegar a lanzar incluso 2 veces por semana de manera estable, ya estaríamos hablando de un cambio gigantesco. Y hay otra cifra que también resulta bastante interesante. SpaceX considera que gracias a la experiencia acumulada con la Starship, para finales de 2027 podrían tener suficiente historial de vuelos como para comenzar a alcanzar un nivel de seguridad adecuado para transportar tripulación. Eso significa que la transición desde simples vuelos de prueba hasta misiones humanas podría estar mucho más cerca de lo que parece. Pero antes de llegar ahí, todavía hay mucho hardware que mejorar. Y precisamente eso nos lleva de vuelta a la plataforma 2. Antes del vuelo 14, SpaceX parece estar introduciendo algunas modificaciones en la zona de la zanja de llamas. Hemos visto a los trabajadores instalar nuevas estructuras y posteriormente soldar unas enormes placas metálicas dentro de la zanja. Todavía no sabemos si estas modificaciones serán permanentes y terminarán incorporándose a todas las futuras plataformas o si se trata simplemente de una solución específica para esta instalación. En cualquier caso, tiene bastante sentido que SpaceX siga modificando el diseño. La plataforma 2 apenas ha visto un par de vuelos y cada misión aporta información nueva sobre cómo soportar el enorme empuje de la Starship. La buena noticia es que las demás plataformas todavía están en construcción, así que cualquier modificación que resulte necesaria puede incorporarse directamente al diseño de las siguientes. Y hablando de plataformas, la transformación de la antigua plataforma 1 continúa a un ritmo brutal. La enorme grúa LR-11000 de SpaceX ha vuelto a montarse y ya está siendo elevada después de varios meses de trabajo de reacondicionamiento.
Esto permitirá liberar a la otra LR-11000 de Wagner para que pueda adoptar una configuración todavía más alta. Y una vez esté lista, será utilizada para instalar el nuevo techo de la torre. De hecho, esa enorme estructura ya está esperando detrás de la zona de lanzamiento. También hemos visto avanzar la instalación de la valla perimetral, así que poco a poco toda esta nueva infraestructura empieza a tomar forma. Mientras tanto, en la zona donde SpaceX retiró la última sección del antiguo brazo de desconexión rápida, ya prácticamente no queda nada. Las nuevas imágenes aéreas muestran simplemente un montón de restos y piezas retiradas, pero justo al lado hay otra parte importante tomando forma. Las secciones del búnker que albergará el sistema de elevación están siendo ensambladas y trasladadas hacia su posición definitiva, así que no debería pasar demasiado tiempo antes de que volvamos a ver aparecer el enorme sistema motorizado que permitirá mover nuevamente los brazos de la torre. Y hablando del sistema de inundación, esta semana también llegó una pieza bastante importante. Se trata de una enorme estructura metálica que atravesará el centro de la zanja de llamas y su función será sostener las dos mitades principales del sistema de inundación y la estructura superior que ya podemos ver instalada en la plataforma 2. Pero mientras todo esto ocurre en las plataformas, SpaceX también está trabajando para acelerar la fabricación de las propias Starship. Frente al llamado Rocket Garden, han comenzado a aparecer todo tipo de estructuras que parecen destinadas a convertirse en los nuevos bancos de trabajo para la Gigabay. Parece que hay piezas suficientes para montar dos bancos diferentes junto con las pasarelas necesarias para trabajar alrededor de ellos. Y aquí aparece un detalle especialmente interesante. Uno de los bancos parece tener una abertura suficientemente grande para permitir el paso al sistema de transferencia de propelente del Super Heavy. El otro, en cambio, parece diseñado alrededor de las conexiones utilizadas para la etapa superior de la Starship. Esto puede parecer un detalle pequeño, pero es precisamente este tipo de infraestructura la que permitirá que SpaceX acelere todavía más el ritmo de fabricación, porque para lanzar Starship con mucha más frecuencia no basta con tener más cohetes, también necesitas poder construirlos, probarlos y prepararlos mucho más rápido. Y SpaceX parece estar construyendo toda esa cadena al mismo tiempo. Ahora bien, si hablamos de llevar un Starship hasta Florida para lanzarla desde allí, también tenemos novedades. El enorme accesorio utilizado para colocar un Super Heavy en posición horizontal, que hasta hace poco estaba siendo construido en esta zona, ha sido trasladado al área de preparación junto a las Megabay. Eso podría significar que está prácticamente terminado y esperando su primer uso. Recordemos que James Otwell mencionó recientemente que el vuelo 15 podría convertirse en el primer lanzamiento desde el complejo 39A en Cabo Cañaveral. Personalmente creo que todavía podría faltar algo más de tiempo para llegar a ese momento, pero cuando veamos por primera vez un Super Heavy preparado para ser transportado horizontalmente hacia Florida, va a ser una imagen espectacular. Y curiosamente ya tenemos un Starship flotando en el océano que nos está enseñando precisamente lo complicado que puede ser transportar una de esas enormes estructuras por el mar. Mientras tanto, la Gigabay de Florida sigue avanzando rápidamente. Durante el último mes el edificio ha cambiado muchísimo. La pequeña grúa LR-1300 continúa trabajando en el revestimiento exterior y ya hay más de la mitad de la estructura completamente cubierta. En la parte superior, las 4 grúas torre siguen completando las últimas operaciones de elevación, mientras que las grandes cercas del techo ya están prácticamente instaladas. Y SpaceX incluso ha comenzado a retirar parte del muro situado junto a las de Star Factory. La intención parece ser construir una nueva extensión que conecte las dos grandes estructuras. Eso significa que dentro de poco perderemos alguna de las vistas que hemos tenido durante tanto tiempo hacia el Range Yard. Cuando cierren definitivamente la parte trasera de la Gigabay, probablemente será mucho más difícil ver el interior del Megabay 2, pero sinceramente tampoco es el fin del mundo. Porque si SpaceX consigue aumentar realmente la frecuencia de lanzamientos, vamos a tener muchísimo más movimiento en el cielo que seguir. Y eso es bastante mejor que mirar hacia una Gigabay vacía. Ahora vamos hasta Masis, porque allí también tenemos novedades. Esta semana hemos visto aparecer una nueva plataforma de pruebas destinada a comprobar las aletas de rejilla del Super Heavy. La estructura incorpora varios actuadores y ha sido colocada junto al edificio de trabajo.
Al lado podemos ver incluso una sección de una aleta de rejilla preparada para conectar esos actuadores. También incorpora un motor, así que todo apunta a que SpaceX quiere someter este conjunto de pruebas de movimiento y resistencia para comprobar que el mecanismo puede soportar las cargas y funcionar exactamente como está previsto. Y eso es importante porque las aletas de rejilla van a desempeñar un papel fundamental en el control del Super Heavy, especialmente cuando llegue el momento de intentar recuperarlo y capturarlo de nuevo en la torre de lanzamiento. Además, esta semana llegó a Masis otro elemento de pruebas bastante curioso. El nuevo prototipo de prueba del cono de la nariz S43.1 fue retirado de su plataforma giratoria y trasladado hasta las instalaciones de ensayo. Poco después el equipo de tierra lo colocó dentro de una enorme estructura utilizada para realizar las pruebas. Y para poner en perspectiva cuánto tiempo ha pasado desde que SpaceX hacía algo parecido, dentro de esta misma zona de pruebas llegó a estar el cono de la Starship número 12 allá por el año 2021. Ese elemento había sido retirado de la línea de producción y reutilizado para pruebas después del final del prototipo anterior. Han pasado ya varios años y evidentemente la cantidad de cosas que SpaceX puede aprender con este nuevo artículo de pruebas es enorme. Y entonces llegamos a uno de los proyectos más ambiciosos de toda esta historia. Sí, TerraFab. Esta semana SpaceX publicó nuevas imágenes y una animación que nos permiten hacernos una idea de las dimensiones que podría alcanzar esta instalación. Y cuando digo enorme es que me quedo corto. El proyecto estaría situado en el condado de Grimes, Texas, y la instalación completa podría llegar a ocupar aproximadamente 100 millones de pies cuadrados. Eso equivale a unos 9,3 kilómetros cuadrados. Para que os hagáis una idea de la escala, estaríamos hablando de una superficie aproximadamente 10 veces superior a la Gigafactory más grande de Tesla en Texas. Sí, 10 veces. Y viendo imágenes del proyecto, cuesta incluso imaginar que algo así pueda existir. La instalación parece prácticamente una ciudad industrial completa, pero la razón de construir semejante monstruo no es fabricar cohetes. El objetivo principal es muchísimo más relacionado con la informática: aumentar enormemente la capacidad de producción de chips y sistemas de procesamiento. Y esto encaja directamente con varios de los proyectos que SpaceX y sus compañías asociadas están desarrollando. La nueva generación de Starlink necesitará una cantidad gigantesca de capacidad de procesamiento. Y si además la compañía pretende desarrollar centros de datos cada vez más grandes, la demanda de chips y hardware especializado va a crecer todavía más. Así que TerraFab podría convertirse en una pieza fundamental de esta estrategia. Y aquí hay una pregunta que seguro que muchos estáis haciendo. Si SpaceX pretende construir una fábrica de chips de semejante tamaño, ¿habrá sitio también para fabricar hardware destinado a nuestros ordenadores? Bueno, viendo la dirección que está tomando todo esto, parece que la respuesta no sería precisamente un no, porque SpaceX ya no está pensando simplemente en fabricar cohetes. Está intentando construir una infraestructura industrial capaz de controlar cada vez más partes de su propia cadena tecnológica, desde los vehículos espaciales hasta Starlink, pasando por los sistemas de procesamiento y potencialmente enormes centros de datos. Y si TerraFab llega realmente a construirse con las dimensiones que estamos viendo en las primeras imágenes, estaremos hablando de una de las instalaciones industriales más impresionantes jamás construidas. Así que mientras la S-40 sigue luchando contra el Océano Índico para regresar a casa, la S-41 se prepara para el vuelo 14. Las nuevas plataformas siguen creciendo en Texas y Florida, y SpaceX comienza a enseñar al mundo el tamaño real de su ambición con TerraFab. Y sinceramente lo más interesante es que todo esto está ocurriendo al mismo tiempo. Starship está entrando poco a poco en una nueva etapa. Ya no se trata solamente de conseguir que el vehículo vuele. Ahora el objetivo es hacerlo volar, recuperarlo, reutilizarlo, aumentar la frecuencia y construir toda la infraestructura necesaria para que algún día podamos dejar de hablar de Starship como un programa experimental y empezar a hablar de ella como un auténtico sistema operativo de transporte espacial. Y el vuelo 14 podría ser uno de los primeros pasos importantes en esa dirección. Pues bien, amigos y amigas, ahora la pregunta es para vosotros. ¿Qué ganas tenéis del próximo vuelo de la Starship? ¿Creéis que conseguirán atrapar la Starship a la primera?
pues déjame tu opinión en los comentarios, que los quiero leer absolutamente todos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y si es así, dale un buen like. Sobre todo no te olvides de suscribirte, que eso me ayuda mucho a seguir creciendo. Y si quieres mantenerte informado, no te olvides de seguirme en mi Twitter, donde subo un montón de información muy buena. Y nada más, muchas gracias por ver este vídeo, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.